Vida y muerte entre y bajo los escombros, voces y ladridos rebotando entre los fierros retorcidos de ciudades desahuciadas por el exceso y la desproporción. Decadencia en el ánimo y el espíritu de las criaturas, deterioro y avería en los simples objetos que, pese a su porosidad y desgaste, son de algún modo reflejo de nuestra existencia y soporte material de la memoria. Los ayahuash son también una ciudad dentro de una ciudad dentro de una ciudad, fractalidad en declive, en franco deterioro. Pienso entonces en lo que posibilita la escrituración como significación simbólica de un fenómeno, eso que nos da o nos permite al menos acercarnos a explicar las misteriosas razones que lo fundamentan, en tanto éstas ligan lo instrumental a lo espiritual, lo humano a lo cósmico, lo casual a lo causal, lo desordenado a lo ordenado. A eso nos invita la autora cuando elige bautizar de este modo a su obra. Sin titubeos, enuncia con dureza esta colección de poemas y deja rebotando en la acústica simetría interior de una caracola las sonoras permutaciones que martillan con un mantra los tímpanos de nuestra existencia. Hola, hola. Para la editorial El Pez Soluble es un agrado volver a estar con todos ustedes. En esta ocasión, celebrando una nueva publicación del sello editorial El Pez de la colección Luciérnaga de Cuerda. La colección aumenta con un libro hermoso, breve, pequeño, contundente, Al Guayash, de la escritora navarra Isabel Walde. Tenemos la fortuna de que va a ser presentado por dos extraordinarios escritores, Andrés Moss, que vendrá más adelante, y contamos con la escritora, poeta, ensayista, crítica literaria, profesora de literatura latinoamericana y colombiana, licenciada en letras y filosofía, Luz María Giraldo, que nos acompaña desde Colombia. Una maravilla tenerte acá, Luz María. Ha sido muy recomendada por nuestra querida Isabel. Estaba feliz de que vos presentaras tu libro y para nosotros es un gusto, un honor tener a alguien de tu nivel, con tanta publicación, con tanto recorrido en las letras, ¿no? Hispanoamericanas. Y bueno, Colombia, ¿qué vamos a decir de Colombia, no? Un país lleno de artistas, de escritores reconocidos, ¿no? Entonces, un gusto tenerte por acá e invitarte a que nos des tus opiniones, tus percepciones sobre este texto que nos hace muy feliz presentar en un formato pequeño de bolsillo que la autora Isabel nos ha dado la confianza de editar. Es un gesto hermoso porque ella está allá en España, nosotros estamos por acá en Centroamérica. Este libro está editado en Salvador. Ella no conoce, no tiene el texto todavía, le va a llegar hasta noviembre, pero ha tenido el interés de que parte de su obra circule por la región centroamericana y esto nos permite empezar a mover la obra por todos los países de la región. Bueno, y ahora nos sumamos con Colombia y esperando para que nos cuentes cómo has sentido el libro, el texto, la propuesta estética de Isabel, que sé que la conoces y que me imagino que vas a hacer algunas relaciones ahí con sus otras obras. Un gusto tenerte. Bueno, mucho gusto, Melvin. Ha sido gratísimo estar invitada a conversar de este libro, a compartir contigo, con Andrés, con Isabel, y mucho más en el calor de lo que es la poesía que siempre nos hermana. Vamos a empezar diciendo que tuve la oportunidad de conocer a Isabel hace unos 3 años, antes de la pandemia. Me encontré con ella en Cuba, en La Habana, en la Feria del Libro de Cuba, donde compartimos y departimos.
pero meses atrás nos habíamos conocido en un encuentro internacional de escritoras en Marruecos. Entonces, tengo ese gratísimo recuerdo de compartir con ella, más además de oírla leer su poesía contundente. Y además tengo el gusto enorme de haber conocido algo de sus distintos poemarios, del juego y el vuelo, del entramado luminoso, de reconstrucciones, el ojo cegado, cisne azul o cisne negro, que fue premio en un certamen tal vez en España. Eh, Cuando me encuentro con este libro, cuyo título es bastante, te confieso, les confieso a todos, no conocía la palabra y me puse a escarbar lo que significa, y fue un aprendizaje enorme, porque no era solamente volver a leer a Isabel, sino aprender nuevas cosas y entender que ella no hace propiamente una poesía de los sentimientos o de las emociones, porque los apacigua, los sentimientos y las emociones, sino más bien hace que el lector sea el que se conmueva a partir de esa poesía que es muy metafísica, pudiéramos decir. El prólogo tuyo, Melville, es tremendamente iluminador, tremendamente bello, tremendamente profundo, a tono con el libro. En el prólogo, de alguna manera, tú afirmas que Ashwayat, ¿se dice así, Ashwayat? Digamos que sí, ¿no? He publicado en la colección del PES el prólogo, yo te digo, no es gratuito, porque me parece que tú dices que este libro implica reflexiones filosóficas muy profundas, que son reflexiones sobre esencia y existencia, sobre estar en el tiempo, sobre la manera de darle forma al recuerdo más allá de lo anecdótico, eh, 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 aprovechando imágenes con las que se captura lo más esencial del ser y de la existencia en el tiempo. A mí ese prólogo tuyo me pareció altamente iluminador, porque de todas maneras leer a Isabel es estar sujeto a un reto, que es leer algo distinto de lo que estamos acostumbrados. Por supuesto que es claro que es, con esto que acabo de decir, como la poesía de Isabel, este es un libro de pocos poemas, pero es un libro denso, fuerte, pero a la vez es leve y dulce, con una intención fundamental, que es lo que pasa en toda su poesía. La intención es la de sumergirse en lo revuelto, dijéramos, en lo informe, en lo confuso, en lo confuso y a veces elemental, pero dando la idea, y cito un verso, alguno de los versos de allí, dando la idea de que allí están presentes la vida y la muerte entre o bajo los escombros. Ese es un verso, creo, de alguno de sus poemas. Al mismo tiempo, solamente pensando en esto, veo que se trata del dolor de vivir en el tiempo, pero a pesar de ello es un libro donde uno percibe la vida. Para mí, mientras leía el libro y entendía el libro, encontré una enorme sintonía con dos grandes poetas colombianos, Álvaro Mutis y Héctor Rojas Erasos. Álvaro Mutis habla del desastre, de la vida como un desastre, de la vida en un proceso de destrucción. Y Rojas Erazo habla de la vida como una solemne podredumbre. Fíjate que yo me encontré, o fíjense todos, que yo me encontré con eso en este poemario, en este poemario donde la vida está presente, pero en la destrucción, pero no con la destrucción. Cuando yo buscaba el significado de la palabra ashawayats, excúsenme si lo digo mal, pero Eh,
Guayats, tal vez. Es complejo, sí, yo también tengo mis dudas de Ash, cómo. Ash, As, ya, Asguayash, Asguayash, Aguayat, Asguayash. Aguayat. Ya nos la corregirá Isabel, ¿no? Cuando yo Efectivamente. buscaba el significado, claro, uno recurre a buscar en todas partes y Google y el diccionario, me encontré con que a uno se lo definen como una imagen, como, desde unas imágenes fotográficas de espacios urbanos voluminosos, muy densos, muy expandidos, muy informales, muy irregulares, muy caóticos. Esos espacios urbanos tienen innumerables casas que parecen destechadas y que reflejan cierta miseria o cierto acabamiento o incluso espacios o casas que están como medio construir. Y yo me acercaba cada vez más a las fotografías, pero también a una serie de planos urbanísticos y veía que allí lo que se está mostrando o exhibiendo son escenarios que remiten a barrios informales en el Cairo, en los que se ve no propiamente lo patrimonial, lo hermosísimo que se le muestra a los turísticos, lo idílico, se muestra más bien lo feo, lo degradado, lo que, repito, lo que no está en las guías turísticas, sino lo que corresponde a lo que está acabándose o a lo que es inacabado, a lo que es decadente, a lo que es vulnerable. Y sin embargo, repito, cuando yo miraba esto, yo decía, pero esto corresponde a un escenario de ciudad dentro de ciudad, ¿cierto? O de ciudades dentro de ciudades dentro de ciudades que van expresando un verdadero vital. Flujo vital, sí. Si bien predomina la referencia al Cairo cuando uno mira esas fotografías, en alguna parte leía dentro de todo esto que consultaba que se asocia muchísimo a distintos barrios de invasión de diversos países, muy claramente de nuestros países latinoamericanos, como las favelas de Brasil o Villa Miseria en México o en Colombia, lo que llamamos barrios de invasión, ¿no? Que son casas informes, pero llenas de vida, feas, tumultuosas, difíciles incluso de transitar. Leyendo el libro, yo iba pensando en que hay que mirarlo también desde lo simbólico eh, y desde lo que en el mundo contemporáneo significa el desastre de lo esencial y existencial, visto no solamente en el ser humano, sino también en los objetos, en las cosas. Hay un poema, o hay poemas dedicados a las cosas, ¿no? Sí, la escalera y la bicicleta y la cámara fotográfica, etcétera. Entonces, cuando yo iba leyendo este poemario, leía y veía sin que sea un poemario visual, pero porque digamos lo visual se vuelve reflexión y pensamiento, ¿no? Cuando yo iba leyendo esto, iba leyendo las ruinas, los despojos, el desgaste, lo corroído, lo roto, digamos la herrumbe, lo retorcido y desordenado, todo aquello desproporcionado que refleja la existencia consignada a través de la palabra poética. Es decir, yo leía un mundo muy filosófico desde una palabra poética, desde un lenguaje poético que coge las cosas y las analiza asociándolas simultáneamente a condiciones del ser humano. Eh, porque es que pienso, y así es propio en toda la poesía de Isabel, que también tiene poesía de carácter, o que también lo que tiene una poesía de carácter social, de carácter político. Isabel da una mirada al mundo y a la existencia a través de los seres humanos y sus relaciones entre sí con las cosas, con los objetos. El sujeto, por eso decía hace un instante, es análogo al objeto y como el objeto, el sujeto se desgasta y se acaba, o viceversa, digámoslo, ¿no? Ese era mi recorrido y yo me devolvía al primer poema,
al segundo, al tercero, iba a la última parte que trata de la escritura o del escritor. Entonces, lo más interesante es que todo en el mundo es frágil. Esto nos lo va diciendo de una y otra manera en toda su poesía, pero aquí de manera mucho más concentrada. Todo está amenazado de mugre, de muerte, de agotamiento, de destrucción, de fin, de terminarse. Me llamó muchísimo la atención que hay un yo poético que atraviesa el conjunto de poemas hasta llegar al último poema que corresponde a una segunda parte, y el poema se llama El escritor. Con ese cierra el libro, no es una segunda parte, sino cierra el libro con ese poema, en el que dice que estos son poemas objetos que buscan eternizarse en el dictado profundo de esta eternidad. Pareció hermosísimo ese verso, esa eternidad donde ríe en el cansancio de mi conciencia sin plegarse al desgaste del tiempo. Esa reiterada imagen me pareció a mí muy importante, en la que afirma al principio y al final del poema, plegarse, no hay que plegarse al desgaste del tiempo, que yo entiendo, no hay que sucumbir dolorosamente, sino aceptar que el tiempo se acaba. Es decir, que el cuerpo, la existencia se acaba, el tiempo sigue, pero no en los objetos ni en los sujetos. Y esto también lo noté, por eso veo que esa parte es como haciendo la conclusión. Yo notaba aquí que aquí lo que está diciendo es, tenemos que aceptar la realidad, ratificar que la realidad es esa, y que lo que hace en ese caso el poeta es desplegar la imaginación en distintos paisajes que en ese poema, como en el libro todo, puede haber aguaceros, puede haber vientos, huracanes, derrumbes, ríos desbordados, es decir, cosas que son vida, pero que al mismo tiempo pueden llegar a ser muerte. Y todo esto ella lo concentra en la escritura, como dice en un momento dado, que la escritura es como un rezo sin fin, en el que, vuelvo a repetir, los poemas y objetos buscan eternizarse en el dictado profundo de esa eternidad. A mí me encantaría que Isabel nos lea ese poema, porque nos permite que quienes nos están oyendo vea o diga, yo, Luz Mary, se equivocó, ¿no? Pero es una, oírla a ella decir ese poema donde están los objetos, que son poemas del ser y de las cosas, ¿no? Están hablando de la eternidad, pero también de la fragilidad. Me llamó la atención, eso tiene que ver con el último poema, que es como si fueran las conclusiones. Me llamó muchísimo la atención el proceso y el desarrollo del conjunto, porque está estableciendo un encabalgamiento permanente. Es muy significativa para mí la imagen del primer poema en el que se convoca a Rosa Parks y se refiere a los viajes y a los sueños que fueron. Lo que de ellos quedó, a lo que de ellos quedó. Y entonces, ¿qué fue lo que quedó? Dice tal vez el último verso, hierros retorcidos, traspasados por su nombre. Salta a la vista, me parece, la desolación y el desorden. Y lo dice, y el poema curiosamente se llama Asiento. Yo me imagino el asiento de un parque, me imagino el asiento de una ciudad de hierro, de lo que aquí llamamos una rueda Chicago, no sé cómo lo llaman en los otros lugares. Entonces, siento como si el asiento fuera el testigo de todo esto, como pasajero del poema. Yo soy el asiento. El asiento es curiosamente el que habla. Y esto que yo leo en ese poema, ¿no es cierto? El asiento, en ese poema de Rosa Parks lo voy a encontrar también que repercute en Rosa Parks y en el asiento. Veo que repercute también en el poema La bicicleta, creo que se llama La bicicleta,
o bicicletas tal vez, cuyo punto de partida es el vehículo, la bicicleta, pero la bicicleta está jugando en el poema, digamos, con dos imágenes que se fusionan. Por una parte, habla del radio de la rueda, y por otra parte, la relaciona inmediatamente con el radio de la mano. Uno ve la rueda dando vueltas con esos alambres o varillas que constituyen el radio, pero también el radio de la mano, que son todos estos huesitos, ¿verdad? Que al mismo tiempo se relaciona con el eje del vehículo y el eje del ser, para mostrar así la herida, la fractura que somos, lo irreparable, lo desmembrado e inútil. Y esto que nos ha dicho ahí, yo estoy encabalgando un poema con otro, pues, como para ir mostrando cómo fue que yo fui encontrando todo esto. No voy a referirme a todos los poemas porque no acabaríamos, porque el libro es muy profundo, muy denso. Entonces, de pronto paso a uno de los siguientes poemas y veo que en Escalera se reafirma lo anterior. Llega a decir, sucede que un día nos rompemos un eje, un radio, una cubierta, el timbre deja de sonar y ya nadie nos repara. Esto es todo lo que nos he dicho antes, ¿no? El cuerpo, el objeto, el sujeto, el vehículo, ¿cierto? El parque, el asiento, todo eso está contenido en el ser. Es que pienso que se trata de tomar conciencia de la fragilidad, de eso que somos, bicicletas que lloran la ausencia de un claxon y cuchichean sobre el final de mi existencia, dicen en alguna parte, mientras espera que los peldaños personales dejen sin efecto la mano de la muerte, dice. Eh, y es que me gusta mucho este poema. Yo estoy como si estuviera dando clase, pero es que me emocionó mucho este libro, ¿no? Allí el tiempo transcurre y hay que irse. Todos nos tenemos que ir, claro. Los obreros trabajan y sudan. La cámara fotográfica captura el instante desolado o la celebración de la vida. El espejo esconde su misterio al otro lado. eh, la espera en la estación del autobús es similar a la espera de los sueños y los viajes que se truncan. Es decir, es todo lo que va pasando, es decir, la vida en movimiento, todo lo que transcurre. En la totalidad poética, entonces, el tiempo a la vez que está sucediendo esto que yo digo de manera simultánea, sujeto-objeto, el tiempo, la totalidad poética se vuelve un tiempo tejido, o más bien una memoria que teje el tiempo mientras se trenzan esqueletos, dice alguna vez, es decir, mientras se trenza la muerte. Tiene una manera maravillosa de decir las cosas. Y ahí mismo hay mapas arrugados que muestran rutas que van a un punto rojo, como cuando uno sigue un mapa, un croquis, va a algún lugar. Y todo esto nos va mostrando el trazo de los días del tiempo que graba la luz en la memoria. Y se refiere al poeta y a la poetana, que me pareció bello, trayendo versos a cambio de sonrisas, y cierra algún poema en el que dice, y hay un libro que convoca a las aves sobre el olvido de sus páginas rotas. Un lirismo bellísimo, porque nosotros estamos ante todo esto que es trágico, que es dramático, que es duro, y ese poema, esos dos versos que vuelan, el libro que convoca a las aves sobre el olvido de sus páginas rotas, sus páginas alas. El poemario tiene una manera muy filosófica, una función metafísica, decía, de expresar las cosas, es menos emocional. Por eso yo entiendo que al asimilar lo humano a los objetos, digamos la existencia del ser humano a los objetos, al relacionar lo uno y lo otro y referirse a las cosas como espacios llenos de vida, pero también fríos y vacíos, llega incluso a reconocer que las cosas, hay un poema que se llama Dicen que las cosas, que me gustaría que ella también que Isabel lo lea,
reconoce que las cosas nunca se enamoran del rocío, de las flores o de los copos que las cubren de blanco en las nevadas, que ni siquiera nos ven, dice en un poema bellísimo. Y viendo esto, yo digo las cosas, pero también a los seres humanos les puede ocurrir lo mismo. Y entonces el poema me sugiere que se asocia esa mudez, esa ceguera, esa frialdad de corazón a muchos seres humanos, a nosotros mismos. Se asocia a esa sensación de ser espacios o seres vacíos como las cosas mismas. También ellas, pues lo decía hace un instante, se desgastan y se deshacen. Y en silencio, dice el poema en alguna parte, en silencio se quiebran sus moléculas y guardan silencio, ¿no? Como algunos seres vivos, ¿no? Por eso me gustaría mucho que Isabel leyera el poema. Decía al comienzo que a mí el poemario me remite desde su concepción poética a dos grandes autores colombianos, Álvaro Mutis y Héctor Rojas Erazo. Ambos transmiten la conciencia del paso de la vida, es una conciencia o son poemas existenciales, que no es lo mismo que decir poemas existencialistas. Muti se refiere al deterioro de los lugares por donde ha pasado la vida, es decir, donde queda el vestigio de la vida, las huellas de la vida, mostrando, por ejemplo, cuartos de hotel envejecidos, decadentes, hangares de avión ruinosos, hospitales empobrecidos, embarcaciones que parecen agonizantes, por ejemplo, ¿no? Todo eso es, por aquí ha pasado la vida. Esos son los objetos. Yo dije, claro, estos son los objetos de Isabel. Y de la misma manera, Héctor Rojas Arazo, que es un excelente poeta, un magnífico narrador, también fue pintor, él ya murió, ambos de la generación de Gabriel García Márquez. Héctor habla de una forma de conciencia de la vida como una majestuosa podredumbre. El oxímoron es muy fuerte, la vida es majestuosa, llena de fuerza, de potencia, pero la vida se pudre, la vida es una solemne podredumbre también, y tiene un personaje literario con una novela que se llama Celia se pudre, que es como una diosa madre que vemos que se está pudriendo y encarna la vida. Entonces, todo esto es lo que yo veo en este maravilloso libro de Isabel, y que lo veo en general en toda su poesía. Ella tiene un ojo muy agudo, un ojo muy crítico, no hace una poesía visual, pero nosotros la vemos, pero al mismo tiempo que vemos las cosas, vemos lo profundo de esas cosas, como que nos metemos en esas cosas. Yo quiero terminar diciendo, para no quitarle tiempo a los otros, que hay un diálogo en la primera parte, por ejemplo. Yo noto que hay un diálogo que que está en los objetos, y que en la segunda parte ese diálogo se concentra en la escritura. Entonces, ese diálogo lo encuentro también en consonancia, fíjense, con los epígrafes. Un maravilloso epígrafe de Rilke que empieza hablando de la migración de las cosas, un epígrafe de Andrea Aguirre que hablan de las cosas que fueron arrinconadas, que fueron deseadas y están arrinconadas en un pequeño trozo de cuaderno, algo así. Otro epígrafe de Rafael Pérez Estrada que pregunta qué hacen los espejos cuando nadie los mira, ¿no? Mientras en lo que llama segunda parte son dos epígrafes, uno de Jordi Doche que dice habría podido escapar fácilmente, pero no paraba de escribir y todo lo tapiaba con palabras, que entra en sintonía, por ejemplo, con el epígrafe de Chantal Maillard, que dice, escribir para confundir las palabras y que las cosas aparezcan. Eso es lo que está haciendo Isabel. Y el último epígrafe, ahí mismo, de Paul Auster, que está diciendo, la pluma se mueve por la tierra, ya no sabe qué hacer
no sabe qué va a ocurrir y la mano que lo sostiene ha desaparecido. Es decir, mostrando eso, todo se acaba en cualquier momento, ¿no? Es decir, no hay nada gratuito en este libro y yo creo que el prólogo lo dice muy bien, que la carátula misma lo dice muy bien, ¿no? La ilustración de carátula de estas hojas primeras es hermosísimo, lo llama uno, ¿no? Pero hay otra cosa que me pareció muy original, yo la verdad no lo había visto. Hay una como nota de pie de página que son versos eh, que resuman la intensidad de ese ser poético y su condición, y está como, y me parece que es como una especie de bitácora del poemario. El poemario tiene también un poema que se llama Bitácora, claro, pero digamos que son unos versos de pie de página que van pasando de un poema a otro, como me parece que en los 12 primeros poemas, donde está diciendo, no se trata de bajar los ojos, sino de deslizarse sobre el infinito, de elevarse, de trazar signos, de de regresar al silencio. Eh, y mientras uno va leyendo esto que está en el pie de página, esa bitácora que me parece a mí, voy sintiendo que entro en una especie de proceso mítico. Se trata de, lo dice también, lo sugieren algunas de las palabras o de los versos, traspasar el umbral, situarse al borde, discernir acantilados, desprenderse de los inservibles, percibir los escombros, ver el exilio de los escombros, ¿no? Eh, y, y uno lo puede leer suelto, eso que me parece una bitácora, o lo puede leer en la medida en que va leyendo cada uno de los poemas. Me pareció bellísimo también. Así que esta es una primera lectura que he hecho de este libro complejo y fácil a la vez, sencillo y denso a la vez, amargo y dulcísimo, ¿no? Ahora nos toca leer, invitar a leer a Isabel sus poemas, a que nosotros también, todos los que oigan esto o consigan el libro, lo lean. Y quiero también destacar la edición impecable, bellísima, de este libro, Ashwayatst. En esta colección El Pez, perdona Isabel, me corregirás a ver cómo es que se dice, pero es una palabra nueva para mí que apenas estoy aprendiendo a pronunciar. Ya entendí a través de ella todo lo que quieres decir. Así que bienvenido a ese libro, bienvenida la editorial, el editor, eh, y un abrazo para todos, que sigamos leyendo a Isabel y que la oigamos. Muchas gracias, Luz María. Estoy emocionado. Has hecho una lectura hermosísima, profunda, queridísima de lo que nos regala Isabel en este pequeño libro. Efectivamente, es una dicotomía, ¿verdad? Dulce, amargo, contundente y simple en el lenguaje. Y ese análisis, esa profundidad con la que haces el análisis, es precisamente a lo que nos invita Isabel. Creo que confesarte que confesarte que para mí fue un placer hacerlo. Ella me invitó en primera instancia a que le hiciera un prólogo y yo, como soy aventado, como decimos en Costa Rica, me aventuré a hacerlo con mucho temor, porque sabía que me iba a encontrar con una autora que esconde entre su arquitectura cosas profundas, ¿no? Y era un reto que hubo que apelar desde el título, ya era complejo, ¿no? Yo también tuve que investigarlo, tuve que hablarla con la autora. Tus Y epígrafes son fundamentales también. Mira, a mí me iluminaron mucho tus epígrafes, el título que le pones al prólogo y la lectura del prólogo, porque yo leía, decía, vamos a ver si lo que él dice corresponde a lo que estoy pensando. Y de verdad que me encantó, me iluminaste muchísimo. Y no, pucha, que eso me alegra mucho porque esa era la intención, ¿verdad? Yo no quería hacer algo pretencioso, ni mucho menos, pero el texto me obligaba a hacer ciertos
Sí, sí, a sí. ciertas profundidades que era inevitable. Y otra cosa lindo de haber construido este texto junto con la autora, eso que decís de las pequeñas, esa bitácora que llamas, eso lo discutimos, ella me lo consultó, que si era conveniente, que si no era conveniente, y casi nunca se hace, pero lo hicimos porque nos pareció que daba dos lecturas en un mismo libro, ¿verdad? Esas dos lecturas, esos contrapuntos y tal vez a veces esos son los detonantes o las reflexiones después del poema. No sabemos muy bien, habrá que preguntárselo a ella, pero me parecía que iba a ser agradable para los lectores conservar esos dos registros en paralelo o como bien dices, uno primero, los otros después, se pueden leer de diversas formas Claro, claro. y creo que algo de encanto le pone a la propuesta más Sí. allá de la poética misma. Tiene un reto, ¿no? Isabel tiene que atender tus solicitudes, ¿no? Y me imagino que estará emocionada con el análisis y la profundidad con que has trabajado, el cariño también con que has trabajado sus textos, esa lectura hermosa que haces. Y creo que para los que nos están viendo y escuchando, pues va a ser muy motivante buscar este texto que lo vamos a tener a mano de la manera posible. Es una edición corta, limitada, pero que va a circular por Centroamérica al menos, ¿no? Espero que te llegue allá a Colombia. Vamos a ver cómo hacemos, Ojalá, cómo ojalá. hacemos, cómo hacemos que Buenísimo. te llegue. Ahí Ah, vemos, porque ahora los correos después de la pandemia sí que se volvieron costosos y difíciles, no llegan las cosas, ¿no? sí. Contarte que ahora nos va a acompañar un escritor joven, potente también, de la nueva generación de poetas jóvenes de acá de El Salvador, Andrés Mos, va a hacer una lectura desde su perspectiva. No dudo que va a ser también muy profunda porque es una persona acuciosa, muy educado, muy estudioso y muy amigo y lector de Isabel. No más agradecerte mucho, esperando que no sea la última vez, Luz, que nos encontremos. Ha sido un No, placer enorme. nos seguiremos viendo. Un placer de verdad haberte conocido y haberte leído, ¿no? Haberte leído. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias a Isabel también por invitarme a formar parte de este equipo de hoy. Bueno, hasta luego. José Andrés Mos. José Andrés Mos es salvadoreño del 1994, eso lo hace un joven poeta salvadoreño, estudiante de letras en la Universidad de San Salvador, que ha publicado, tiene a su haber, Carcoma, creo que en el 2017, Pesebre, estos dos creo que con la editorial La Chifurnia, ¿verdad? Mos? Sí, sí, Y El Carnero últimamente, que es con el sello editorial, ¿con quién es? ¿Con Sion o con X0? ¿Mos? X0, X0, ¿verdad? X0. Ajá, ajá. Moss, ha accedido a hacer una breve, presentación o unos, darnos algunos datos sobre su sentir de la lectura de este libro Ayahuash. Y bueno, Moss, muchas gracias por acompañarnos. Sé que para Isabel es importante, te aprecia mucho, confía mucho en vos, y casi que fue una solicitud, ¿verdad? Ya Mo nos ha acompañado en varias presentaciones. Mos es muy querido por los poetas. Hace poco presentamos un librito y también nos acompañó y bueno, nos toca otra vez estar con Mos y lo celebramos. Mos, bueno, la idea es que nos des algunas de tus percepciones al respecto de este librito y bueno, nos gustaría saber qué sensaciones tenés sobre el texto y cómo lo ves. Mos, el tiempo es tuyo. Sí, bueno, mira, primero agradecerles, ¿verdad? O sea, un gusto estar acá compartiendo con todos ustedes, o sea, de nuevo por poder compartir acá las presentaciones. A mí siempre me divierte, yo me la paso bien. Eh, bueno, un saludo a Luz, que nos acompaña acá en la presentación, y bueno, a Isabel, a quien pues también le tengo un gran cariño y que bueno, ojalá nos volvamos a ver pronto, así físicamente en estas tierras o en otras. Y pues yo muy contento de que precisamente me llegara como esa solicitud de presentar el libro, porque son ejercicios que ando haciendo en, no sé, en los últimos tiempos y me la paso bien con ello. Y más cuando es cosa de leer a amigos y con quienes podemos compartir con mucha honestidad nuestras valoraciones
y pues tener ese feedback, ¿no? Así que yo muy contento por estar acá. Yo escribí un texto muy, muy breve realmente, pero que de alguna forma termina traduciendo las cosas que yo sentí con la lectura de Aswayats. Esto lo titulé Proyecciones o la naturaleza posesiva de los objetos. Mm. Y tiene un epígrafe, precisamente del libro, que dice sobrevivir en alas, plumas, pájaros, permanecer en la escritura. Y esta idea de permanecer en la escritura de Isabel Walde creo que es clave para la hora de leer todo el libro y que precisamente esas anotaciones de las que hablábamos fuera de cámaras, que están a pie de página, que son como los detonantes de los textos, son las que permiten que exista un tipo de nueva forma de redimensionar los poemas por individual y ya luego hacer una lectura de los poemas por conjunto. Así que proyecciones o la naturaleza posesiva de los objetos, dice. Cuando se tiene un concepto claro y las herramientas necesarias para llevar ese concepto a buen puerto, no tiene sentido invertir esfuerzo en elaborar un material pretencioso. Y eso es algo que Isabel Walde demuestra. Precisamente esa destreza de poder centrarse en un objetivo poético y desarrollarlo con la extensión ideal, evitando de esa manera caer en callejones que complicarían la apreciación de su libro. Aswayats resulta una breve colección de poemas que nacen de una profunda observación del entorno y de un intenso trabajo de proyectarse frente a las pequeñas cosas, frente a aquellos objetos que terminan siendo materia prima a la hora de trabajar con el lenguaje poético. En este sentido, estamos hablando de un libro que reflexiona sobre la naturaleza de los objetos y sobre la naturaleza misma de la poesía. En otras palabras, nos encontramos con una escritora que ya posee oficio, que ya ha visitado distintos tópicos y que llegada a su madurez decide poner un foco directo en las maneras que tienen los objetos de habitarnos, desde los significados que nosotros mismos les asignamos y desde esa carga simbólica que poseen a partir de sus propias utilidades en contextos cotidianos. Acá releyendo este texto que estaba trabajando y releyendo los epígrafes que trabaja Isabel, veía que somos personas cercanas en una lectura que es precisamente la de Paul Auster. Y Paul Auster trabaja esta idea. Entonces me pareció muy lindo eso de poder entregarle a los objetos el significado o el valor simbólico a partir de sus utilidades. Él hace una metáfora sobre los paraguas, ¿no? Y que es un paraguas si está roto. Entonces ya no es un paraguas, ¿no? Acá tendríamos eso de, bueno, es un paraguas pero roto, pero ya no cumple su función de cómo ha sido nombrado. Entonces esas cosas creo que ahí nos acercamos muchísimo con Isabel. Sigo con el texto. De allí que los espejos, los asientos, las cámaras, las escaleras, las cestas, las herramientas agrícolas, las cuerdas, los relojes, entre otros, cobren las dimensiones exactas que la autora decide imprimir en ellos, pero siempre dejando esa importante posibilidad en el lector de resignificar cada verso a partir de sus experiencias y de dar vuelta a los elementos que habitan en la unidad del poema. Al terminar de leer el poemario, me fue inevitable no traer a la memoria la poesía de autores como José Emilio Pacheco, quien en su momento también realizó ese acto de dialogar con el significado de objetos mínimos, como la rueda, la bola de hierro, el tenedor, el fax, las ostras, las astillas, o la poesía más inabarcable de Fernando Pessoa, una vez ubicado en la estética del sensacionismo, que en palabras de González Varas no es sino una forma de ver la realidad centrándose en las sensaciones que produce, una forma genuinamente intelectual de acercamiento a ella, desinteresándose por aquello que no produzca sensación alguna. Isabel Walde realiza esta misma curaduría que aquellos adeptos al sensacionismo, pues estos poemas con los que nos encontramos no son objetos que se toman a la ligera, ni como mera excusa para la construcción de los poemas, sino más bien forman parte de una antología personal, resultan enumeraciones de la experiencia y buscan dar cuenta de una vida de observación minuciosa. Para mí, Aswayats es una puerta breve que exige que nos acerquemos y observemos con atención lo que hay al otro lado del muro. La idea no es cruzar esa puerta y tocar materialmente al objeto,
La idea radica en observar con toda la cercanía posible y sentir y comprender aquello que nos quiere decir. Así que, bueno, eso sería el texto que yo preparé para esta ocasión, para Isabel, con esa, reitero, ¿no? La alegría de poder encontrarnos en este espacio, con la esperanza de encontrarnos en espacios físicos pronto y con la alegría aún mayor de que el libro esté físicamente, ¿no? Yo espero ya mi ejemplar también, así que suelto esa piedra ahí para Melvin, ahí espero ya mi ejemplar de Esguayats, si lo quiero tener conmigo. Y pues no, muchas gracias por estar acá, también a todos los que nos sintonizan en esta ocasión, y gracias Isabel por tu poesía. Bueno, Mos, agradecerte mucho. Sé que para Isabel es importante, ya te lo va a contar ella, que ya nos va a acompañar. Un abrazo, como siempre, y nos vemos pronto en otra presentación, Mos. Nos vemos, ahí estamos, y muchísimas gracias en serio por la invitación. Ahora, a lo que vinimos, ¿no? Lo que nos convoca en este día, ya está con nosotros la autora, escritora navarra, española, Isabel Walde, una autora muy prolífera con una bastante abundante obra a su haber y además con varios reconocimientos a nivel poético de su obra. Tiene también una enorme trayectoria con libros como El entramado luminoso del 2011, creo, ¿no? Cisne azul, cisne negro del 2015, Reconstrucciones del 2017, no para, Isabel, Caminar las horas del 2019, y creo que hay otra que está en camino, Isabel, o... Sí, además de Asguayas, que tú publicas, se va a editar ahora juntamente con mi hija, que hace las ilustraciones, Código Deontológico, que es una defensa contra el maltrato de los animales. Preámbulo, llegó el artículo y seguidamente toman la palabra diferentes animales. Son situaciones que reflejan un poquito la inquietud de las vivencias que tienen con nosotros, al igual que los objetos de Asguayas. Entonces yo creo que voy tomando en parcelas lo que constituye el mundo, mi mundo, ¿no? Y que yo experimento y conozco. Desde lo íntimo, ¿no? Desde lo íntimo, cisne azul o cisne negro, como mujer. Luego comienza lo social, en el ojo cegado y reconstrucciones, cuando en Europa se prohibió entrar a las personas inmigrantes, y también contra el feminicidio en México, pero en general en el mundo, ¿no? Y ahora, posteriormente ya me volví hacia adentro y es como una reflexión interna, ¿no? Caminar horas es caminar hacia adentro también. Correcto. Posteriormente han salido los objetos, las cosas que me rodean y con las que me interrelaciono. Y lo mismo, Código Deontológico, los animales, en el cual hay un homenaje a mi gatita, que murió con 24 años, una matriarca. Sí. Longeva. Sí, que nunca perdió su esencia salvaje, aunque era muy cariñosa, nunca era muy sabia, ¿no? Y nunca perdió esa esencia, ¿no? De protección. Nada, pues cuando quieras o preguntarme o paso a saludaros. Me gustaría saludar a Mos, a Luz Giraldo. Con Luz no solamente tengo en la memoria el recuerdo del 13 Eide de Marruecos, en honor de Fátima Mersini, también el Festival de La Habana en el 2020, como ya he explicado, pero también debo agradecerle el haber sido incluida con otras 37 autoras en total en una antología Ojos de Par en Par, que edita Editorial Sílaba, que ella dirige, y con autoras de la categoría de María Ángeles Pérez, Piedad Bonet, españolas, y un montón de autoras que voy conociendo poquito a poco. Todavía estoy leyendo y releyendo, ¿no? Porque
Es un poemario increíble. Y también a Mos debo agradecerle, bueno, a Mos y a ti, pues nos conocimos en el festival Amada Libertad. A Mos voy a felicitarle por el libro del carnero, que está teniendo mucho éxito, y también porque estoy súper agradecida porque continuamente cuando el cansancio podía conmigo y estaba agotada también por la diferencia de edad, él continuamente era como una pulguita, un duendecillo animando, ¿no? Y me sostuvo, de alguna manera estaba siempre acompañándome, y vivaracho, locuaz, y en las cosas que le he leído me parece un gran autor, joven, con un conocimiento bestial de las letras. Me parece que tiene ya un presente importante y desde luego un futuro que espero poder seguir viendo por un tiempo. Y a ti, ¿qué voy a decirte? Que me ha recogido este libro, que yo lo veía un poco complicado. Digo, ¿a quién puede interesar, ¿no? Las cosas, que alguien me hable sobre las cosas que nos rodean, ¿no? Y bueno, cuando te lo envié y vi que sí, que te interesaba y que de alguna manera conectábamos, ¿no? Los dos. Y con Mos y Luz, que han hecho una valoración preciosa, han hecho unas apreciaciones que extienden muchísimo mi mirada, ¿no? Y voy a ir respondiendo a algunas de las cositas que se quedaban, que Luz me preguntaba y también Mos, si te parece. Perfecto, Isabel. Sí, sí, ¿no? Efectivamente, fue un placer que me diera la oportunidad de trabajar tu texto. Espero haber logrado un objeto bonito, creo que sí, hermoso. Alguna pulguita quedó por ahí que vamos a hablarla después, pero son cosas que pasan siempre en las ediciones. En general que un artefacto bello, hermoso, y bueno, hacerle la ropita a una poética tuya que es hermosa. Ya nos ha hablado Mos y Luz de tu propuesta. El tiempo es tuyo para lo que gustes. Esperamos que nos leas algunos de tus poemas y que vayas contando y evacuando algunas de las inquietudes que tiene Mos y Luz, y yo también. Entonces, Isabel, el tiempo es tuyo. Poquitas anotaciones para que no se me olvide las respuestas más importantes, ¿no? Sobre realmente, Luz, sí que hay sucesos históricos. El poemario empieza así, con Rosa Parks, El asiento se titula, que yo he ideado que ese es el asiento en el que del que ella se negó a levantarse, ¿no? Opuso resistencia a la ley de segregación racial. Entonces, el poema, bueno, los poemas los voy a leer desde la impresión que tengo, porque el libro no está en mis manos, entonces, de momento, están impresos en folios. Y voy a leer El asiento, bueno, pero para todos vosotros. Yo soy el asiento del que no se levantó Rosa Parks. Yo alojé la obstinación de su gesto que encendió, negro sobre blanco, batallas campales en las que ardí. O bien el autobús en que viajábamos, Rosa Parks y yo, desapareció tras nuestros sueños. Un día cantas, otro te derrumbas, Rosa Parks, estos hierros torcidos traspasados por tu nombre. Y en el pie, no bajar los ojos, no ceder, no levantarse ante el hombre blanco en Alabama. Seguidamente me has hablado sobre los sueños. Los objetos de alguna manera buscan resistir a través de los sueños. Y queda muy bien reflejado en el poema de las bicicletas, ¿no? Hay una especie de hipnosis que los lleva a resistir y a escapar, ¿no? Del desgaste, de la muerte, porque continuamente, como bien has señalado, es un contraste, se traduce en un contraste entre la vida y la muerte, ¿no? Bicicletas. Sucede que un día nos rompemos, un eje, un radio, una cubierta, el timbre deja de sonar y ya nadie nos repara.
El óxido nos invade mientras la lluvia bendice la tierra. ¿Qué otra cosa podemos hacer sino dormir al raso en los ojos de las lechuzas y en el sueño de la noche deslizarnos desmembradas tras el chirriar de nuestros radios, atravesando la ciudad de las sombras? Alejarse, 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 antes de que despierte Dios o nos delate la última estrella. Reflexión. Deslizarse sobre un infinito sin fondo. Deslizarse hacia, no desliz, porosidad de los huesos y del alma. Sí, he olvidado señalar que el poemario contiene pequeñas reflexiones que se desprenden del mismo poema y que los he incluido a pie de página. Moss me ha pedido si podía leer el poema que a él le gusta, es Marco y Paisaje, donde se da como la explosión de libertad de ese paisaje encerrado en un cuadro, ¿no? Y sí, es un poema que a mí también me gusta mucho, Moss. La rebeldía está incluida, tú eres joven y rebelde de por sí, y me encanta coincidir contigo, ¿no? Marco y paisaje. Me ahogo en la estrechez del marco que me circunda, en la frialdad de la sala, mis raíces expectantes de los pasos que se acercan, porque la ignorancia solo valora el decorado, fue obligado a respirar y estallar en fragmentos para acotar las distancias. Barrido de luz, el paisaje proclama sus orígenes. Por las venas de mis raíces circula la savia de la mano que me creó, haciendo de mí un bosque ingobernable. Como el sueño de Dios, de alguna manera, para las personas creyentes, pero en este caso es imposible, el sueño del mundo, ¿no? Es la mano que ha creado ese paisaje y que busca salir de esos límites que la mano humana, a los que la mano humana le ha condenado, ¿no? Está atento a los pasos y finalmente explosiona y sale de esa embarcación tan estrecha, ¿no? Y finalmente, a ambos os ha gustado y también a Melvin, creo, la figura del escritor es la que da el colofón al poemario y de alguna manera reúne, es como esta figura del escritor que soy yo, pero en realidad en el poemario es la persona que ha trascendido la muerte. Con su mano no puede evitar seguir escribiendo, ¿no? Y todos los objetos y todas las historias emanan de su mano, que lentamente también desaparece y queda solamente la escritura. Dice que le recuerda a Polos. Pues para ti y para Luz también, que ama este poema. Que la paz del aguacero descienda sobre la tierra. Así dispusieron mis restos los que me amaban. ¿Cómo imaginar que mi mano templara su escritura en abecedario de vientos y huracanes, provocando la huida y el derrumbe de los puentes, y se desbordaron los ríos reclamando naufragios? O bien, la mano que escribía sacó lustro al grifo que goteaba en la bañera, proclamando los amantes su adicción al deseo. Cabalgaremos la noche como ángeles desnudos, sin la arrogancia de los dioses. Y se firmaron acuerdos y crecieron los trigales al galope de la belleza. Ninguna traición o estela funeraria sobre los campos. Pero la fiebre continúa, como rezo sin fin de la escritura en el temblor de mi mano. Poemas y objetos buscan eternizarse en el dictado profundo de esta eternidad, donde ríen todos el cansancio de mi conciencia, sin plegarse al desgaste del tiempo. Bueno. Gracias, Isabel. Sí, este poema último
bueno, sí, es como un remate, ¿no? Como un poema abarcador, ¿no? Pero, y algo creo yo haber interpretado, porque de hecho en el prólogo, empiezo el prólogo con un epígrafe de Don John, ¿verdad? Que habla sobre la muerte, ¿no? Entonces, creo que había capturado yo la esencia, la profundidad de tu texto. ¿Qué te vamos a decir? Muchísimas gracias desde la editorial por la confianza para el sello y para la colección. La colección se engalana con, sería el cuarto libro de esta colección de breves poemarios. Siempre lo digo, no es a todo el mundo al que invitamos, nos andamos buscando una poética distinta, diferente, profunda, porque la, es la colección chineada de la revista, ¿no? Y, y siempre agradecerte tu calidez y tu palabra. Y bueno, no sé si querés decirle algo a los muchachos, a Amos, a Luz, que creo que han acertado, han hecho una lectura hermosa, hermosa, hermosa de tu trabajo. Espero esté complacida, espero el libro pronto te va a llegar, eso ya lo tenemos coordinado, ¿verdad? Entonces esperemos que pronto lo tengas en tus manos. Muchas gracias a vosotros. Sí que también he olvidado hablar de tu prólogo, que me parece impresionante. Yo al principio sí, también he olvidado la pronunciación de la palabra aswayats, pero sí, lo busqué en el diccionario hindi y puse el altavoz, es como tú lo nombraste, aswayats. Y dicen, bueno, el diccionario fue una casualidad que yo me encontrara con esa palabra y creo que tú has desentrañado muy bien, has desmenuzado todo el contenido, todas las posibilidades en el prólogo y has hecho una lectura, como siempre, original, que sales un poco de las vertientes comunes, ¿no? de las ediciones y como no voy a agradecerte también a ti, a Luz, a Mos, yo no sé cuándo será posible, pero sí que me encantaría volver a encontrarnos todos en El Salvador. Yo cada vez también, o sea, sí que noto cierto cansancio, ¿no? Pero espero poder tener la energía de ir a vuestro encuentro o de alguna manera que vosotros, si es posible, podáis acercaros en un momento dado y encontrarnos aquí. No sé cómo, como los sueños primero hay que imaginarlos, pues vamos a imaginar un reencuentro, ¿no? Y muchas gracias a todos, de verdad. Os quiero. Así sea, vamos a hacer el esfuerzo. De todos modos, tenemos que ir al viejo continente, a darnos una vueltita. Infinitamente agradecido, Isabel, Luz, Mos, para nosotros un honor esta velada, esta noche. Noche aquí, día allá, estamos en diferentes latitudes, pero ha sido hermoso reunirnos y hablar un poco de tu poesía y escucharte, Isabel. Nos vemos pronto. Gracias. Un besazo. Saludos. Chao.